Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, doctor Maximiliano Moreno, un eh, consejero de internautas, también de personas, es decir, no de ciudadanos, sino de personas, individuos que pueden decidir por sí mismos en todo, de emigrantes, especialmente emigrantes latinoamericanos que hablan español, y también inmigrantes que vienen de otras partes y que pueden hablar español, América Latina, y de indígenas porque tengo una relación cercana con ellos. En el caso de indígenas de los Andes y la Amazonía, también de la costa ecuatoriana. En mi calidad de consejero hoy día, pues vamos a analizar esta situación que ahora nos ha puesto o nos ha confrontado entre el capitalismo y el socialismo del siglo XXI con el ecologismo, que en este momento en las elecciones de Ecuador tuvo un rol muy importante cuando Pachacútec y su candidato, Yacu Pérez, nos hicieron ver la importancia del agua. Yacu quiere decir agua y Pérez es el apellido. Y él, a través de su propuesta de campaña, a través de su nombre, a través de su gestión, nos hizo caer en cuenta de la importancia que tiene el agua en este momento en el planeta Tierra. Y, por supuesto, nos avecinamos a una conferencia en Glasgow en los próximos meses en la que se va a analizar el problema del cambio climático y cómo el mundo ha avanzado en detener las emisiones de gases que producen calentamiento global y cómo se detecta los grandes cambios que se están produciendo en tanto la Amazonía, Groenlandia, el Océano Atlántico como en el Océano Pacífico, donde la situación junto con la Antártica y el Ártico son temibles. Están produciendo cambios que nos sorprenden y que nos amenazan. La misma pandemia nos mostró que teníamos un problema. Las ciudades se habían convertido en nidos de enfermedad. Y no solamente de enfermedad física, sino también de enfermedad psicológica. Y este cambio en el comportamiento y esta predisposición a las enfermedades comienza con lo que ha pasado ahora, la pandemia. La pandemia no viene del campo a la ciudad, sino que emerge en la ciudad y en la ciudad comienza a producirse un virus que luego se propaga más rápidamente y lo hace precisamente por las ciudades más contaminantes. Y las ciudades más grandes son las más contaminantes, evidente. Ellas van a producir muchas más aguas servidas, van a producir más gases de gas carbónico y más gases de efecto invernadero, van a interrumpir una normal circulación del aire. Las ciudades tienen en sí un mayor uso de la energía electromagnética y tiene también un cambio en la temperatura de la ciudad. La ciudad en sí cambia la temperatura porque es un organismo, es prácticamente un organismo, es un sistema donde pues tenemos motores de combustión que están todo el tiempo calentando y calentando y calentando el aire mientras están combustionando, no solamente que producen la emisión de gas carbónico, sino que producen calentamiento en sí, porque son millones de vehículos que están usando gases calientes. Pero además tenemos el uso del agua caliente, en fin, todo esto nos está ayudando a entender el cambio climático. Pero, ¿qué sucede con respecto a lo que es el capitalismo, el socialismo y el ecologismo que ahora se confrontan y se enfrentan fundamentalmente en América Latina? El capitalismo, pues hemos visto, se origina ya en la misma sociedad humana en sus primeros inicios, cuando el sentido de propiedad, debido a que se necesitaba un territorio para cacería, un territorio para pesca, un territorio para agricultura, y luego pues un territorio para establecer las aldeas, y en ese territorio se procuraba evitar la injerencia o la llegada de otros agentes extraños, tanto seres humanos como
cualquier efecto, agente perjudicial. Podían ser manada de lobos, podían ser pestes, podían ser insectos. Todo este territorio que era protegido se dio origen al capitalismo, porque el capitalismo tiene como eje fundamental el sentido de propiedad. Y entonces el sentirse propietario fue traduciéndose al sentido de ser propietario primero de la tierra, luego se comenzó a sentir propiedad sobre los hijos, sobre la mujer, luego sobre los esclavos, mediante las conquistas, se comenzó a crear el sentido de propiedad sobre seres humanos, luego sobre territorios, y así fue creciendo el sentido de propiedad y nació el capitalismo. El capitalismo ahora se fundamenta en este sentimiento. La propiedad es lo más importante. Pero frente al capitalismo, que por supuesto cuando llega el descubrimiento de América, nace lo que se podríamos llamar, hubo varias etapas del capitalismo, ¿no? El capitalismo primitivo, que es el que les hablé a ustedes, el capitalismo, podríamos decir, terrestre, que es básicamente desarrollado en la Edad Media por los musulmanes, que llevan el comercio desde Asia hacia Europa, y de Europa hacia Asia las ideas, y el capitalismo naviero, que es el que permite a los países de Europa propagarse con el cristianismo por todas partes y con sus lenguas en los 5 continentes. A continuación de este capitalismo naviero viene pues el capitalismo industrial, que crea los obreros, y luego tenemos el capitalismo que estamos viviendo ahora, capitalismo cibernético, capitalismo inclusive ecológico, y en el cual lo más importante es el conocimiento aplicado al capitalismo, al sentido de la propiedad, en el sentido de que ya no necesitamos grandes fábricas, ya no necesitamos las ciudades. Las ciudades son la gran revolución porque permiten a muchas personas vivir en un espacio menor, muy cerca. Luego las fábricas permiten a muchas personas trabajar en un pequeño espacio. Y finalmente estamos viviendo una transformación donde las personas ya pueden trabajar en cualquier parte sin necesidad de una fábrica, inclusive sin necesidad de una casa. Pueden trabajar solamente con el celular mientras están viajando, están moviéndose en su vehículo, están transportándose, están viajando, están haciendo cosas, están sembrando, están cosechando, al mismo tiempo están trabajando sin necesidad de un espacio físico, sino que pueden hacerlo movilizándose, sin necesidad del espacio físico. Una de las revoluciones que estamos viendo ahora con la pandemia y con el uso de la Internet. Esta es la gran revolución. Inclusive para aprender ya no necesitamos ir a la escuela ni a la universidad, podemos aprender por Internet. Para trabajar tampoco podemos trabajar en la casa, pero podemos trabajar también dentro del país, o podemos irnos a viajar y seguir trabajando sin necesidad de estar viviendo en el mismo país inclusive. Esta es la gran revolución que estamos viviendo. Y esto es la particularidad de este capitalismo. En el capitalismo siempre lo más importante es el sentido de la propiedad. Y por supuesto el capitalismo se enfrenta al humanismo, que podríamos llamar, el humanismo es el socialismo ahora, pero anteriormente fue la religión. Las religiones lo que querían era priorizar al ser humano sobre el resto de las especies del planeta. Entonces hubieron religiones que por supuesto adoraron a la naturaleza, otras adoraron a las ideas, pero fundamentalmente hubieron 2 religiones, las religiones monoteístas más grandes, cristianismo, islamismo, budismo, donde finalmente lo que comenzamos a rendir culto a un ser humano que, bueno, en un caso le representaba a Mahoma, el otro representaba a Cristo, pero el Dios es de apariencia humana y tiene 2 piernas, una cabeza, 2 brazos, se parece a nosotros, no es un extraterrestre, no es una montaña, no es un volcán, no es una planta, no es un pez, no es un animal sagrado, no es una serpiente, no, es un ser humano. Y en ese momento comienza a nacer lo que es el humanismo. En el humanismo lo que
Primero existen unas leyes, las leyes religiosas, que son las leyes de Dios, entre comillas, que tiene cada religión. Luego vinieron las leyes políticas, las leyes sociales, y estas leyes políticas y sociales se producen cuando las ciudades se convierten en poder político, y ahí pues existe el emperador, están los soldados, están los artesanos, están los agricultores, los comerciantes, y comienza la ciudad a convertirse en un gran poder. Y entonces aparece la política. La política en sí comienza a ser una nueva religión. La diferencia está en que en la religión se adora a un ser imaginario, que es un Dios, y en la política comenzamos a adorar a seres reales, que son seres humanos. Y este culto, esta adoración a seres reales, comenzó con una adoración a reyes, luego pasamos a la adoración actual, que es a los presidentes, y seguimos con este culto de adoración a seres humanos que en un principio, cuando eran reyes, se consideraban elegidos por Dios. Después se consideraban elegidos por la sociedad, pensando que el pueblo era sabio, que se podía elegir y que el pueblo no se equivocaba, porque éramos muchos, no éramos tontos. Dos cabezas piensan más que una, pero en realidad los seres humanos, ya lo decía Platón, eligen no al mejor, porque los que están votando o no saben leer, o no saben razonar, o no tienen dinero, o están enfermos, o no tienen comprensión de la realidad, o no saben qué están haciendo. Están votando por un individuo que sospechan, imaginan que es muy bueno, y eso es lo que pasa. Gracias a eso, las elecciones son lo que son ahora. Un sistema mediante el cual un individuo aparecido de la nada simplemente es pintado como el bajado del cielo, como el Salvador, como el de las nuevas ideas, como el de las nuevas posibilidades, el creativo, el imaginativo y el salvador de un país. Lo mismo puede ser un dictador, lo mismo puede ser un presidente populista, lo mismo puede ser un viejo presidente como Joe Biden, con una larga trayectoria. En fin, cualquiera. Pero el sentido de la política es, finalmente, mientras en la religión se rinde culto a un Dios, en la política se rinde culto al presidente, a los asambleístas, a los congresistas, que son los seres humanos superhumanos, ¿sí? Los que están entre Dios, entre el presente y el futuro. Por eso les digo todo. Entonces, ante esta situación, nosotros pues estamos viviendo acá el socialismo del siglo XXI, donde el ser humano pasa a ser el centro de todo. Lo más importante es el ser humano. Tenemos que eliminar la pobreza, tenemos que eliminar la ignorancia, tenemos que eliminar las enfermedades del ser humano, el ser humano, el ser humano, el ser humano y el ser humano y el ser humano. Por supuesto, los seres humanos, como hemos visto, no son precisamente lo mejor, son inclusive para la naturaleza lo peor. ¿Cómo sabemos que es lo peor? ¿Cómo nos explicamos entonces la extinción de las especies? ¿Cómo nos explicamos el calentamiento global? ¿Cómo nos explicamos todo lo que estamos viviendo, la extinción? Pues porque el ser humano resulta que no era muy inteligente, resulta que no era muy bueno, resulta que no era muy correcto, sino que era un individuo que podía llegar a hacer un daño terrible, no solamente a los seres humanos, porque el humanismo nace específicamente cuando los seres humanos nos damos cuenta que el peor enemigo que podemos tener es otro ser humano. En cambio, el capitalismo nace cuando nos damos cuenta que el peor enemigo que podemos tener es el hambre, es el frío, es el cansancio, es la enfermedad. Y en ese momento nace el capitalismo. En cambio, el ecologismo, que es ahora la revolución, lo que está viniendo, lo que está empujando, lo que se viene encima, es una antirreligión. ¿Por qué el ecologismo es una antirreligión? O religioso, es religioso, no cree en las religiones, porque para el ecologismo, pues, nosotros somos seres vivos y no somos los hijos de Dios, y somos seres vivos que
que venimos de un proceso de evolución. Ya lo dijo Charles Darwin. Y nosotros creemos en Charles Darwin y no creemos en lo que dice la Biblia, ni el Corán, ni ninguna doctrina religiosa. Creemos en que, sí, efectivamente, hubo una evolución no solamente en nosotros, sino en todas las especies del planeta, y que hubo ciclos del planeta, y que hubieron especies que estuvieron, luego cambiaron, otras desaparecieron, y que el planeta Tierra empezó hace 4.500 millones, y que el universo empezó hace 13.600 millones de años, y que no era que nosotros éramos el centro del universo, sino que que nosotros somos una ñarrita, una tonterita, una cosa pequeñita en el centro del universo, y que ven, no resulta que somos el único planeta con agua. Ahora hay posibilidad de que haya vida en todos los planetas, en muchos planetas, y que haya agua también. Inclusive encontraron agua en la Luna y encontraron agua en Marte. Se pensaba que no había agua. Bueno, entonces todo eso se viene a desmoronar, y entonces nace este ecologismo que es religioso, que no cree en lo que dicen los dioses, en lo que dice la Biblia, y lo dice porque cree en la ciencia. Y también es apolítico. ¿Por qué? ¿Por qué es apolítico? Porque comienza a decir, hey, no es cierto que el ser humano es el centro del universo y es el centro de todas las decisiones humanas y es el centro de la economía y es el centro del Estado y es el centro de todo. No. El ser humano es solamente otro animalito que existe en la Tierra. Y este animalito tiene el gran problema de que por su comportamiento y por su forma de crecimiento y de uso de los recursos naturales, se ha convertido en un problema para el planeta. Posiblemente el planeta tenga que expulsarlo mediante un virus, mediante el cambio climático, mediante lo que sea, para que él no pueda vivir ya en la Tierra y permita la vida de otras especies. Pero en este planeta Tierra ya no sea el que él pueda vivir, porque a lo mejor el aire ya no permitirá nuestra existencia, la calidad del agua tampoco, el suelo tampoco. Entonces tendremos que ir a vivir en otro planeta o en el espacio, o no sé cómo. Pero estamos comenzando a sentir que el planeta Tierra nos está diciendo, hasta aquí nomás, les voy a mandar un virus y voy a acabar con ustedes. Mañana les voy a mandar una sequía, voy a acabar con ustedes. Pasado mañana les voy a mandar un cambio del nivel del mar. Finalmente les voy a quitar la comida, no van a poder florecer sus semillas, no van a poder se morirán sus animales domésticos, sus cultivos. Ustedes tendrán que desaparecer, matarse entre ustedes por lo que quede, y finalmente yo me libraré. Y es ahí donde nace el ecologismo. El ecologismo nace cuando nos damos cuenta que el capitalismo se basa en la propiedad, que el socialismo y las religiones se basan, y el comunismo se basan ponen como centro al ser humano, y que en este momento el que decide todo, nuestra suerte, nuestra muerte, nuestra realidad y nuestra existencia, ya no es ni Dios, ni la voluntad de un presidente, de un partido político, de un ejército, ni nada. El que decide nuestra suerte y muerte es el mismo planeta Tierra. Y pues también que un día decida un cometa que llegue y acabe como acabó con los dinosaurios, o una tormenta solar, o alguna cosa de esas. Pero el hecho real es que hoy nos estamos dando cuenta de que los dioses no nos van a salvar, los presidentes tampoco nos van a salvar, los reyes tampoco nos van a salvar, sino que lo único que nos puede salvar en este momento es el conocimiento científico y la conducta social consciente y responsable. Entonces nace el ecologismo. Y esta es la nueva tendencia, y ahora vamos explicando por qué nosotros dejamos de lado esto que en parte ha sido el socialismo del siglo XXI, que me ha motivado mucho, pero al cual tengo que en este momento decirle hasta aquí nomás. ¿Por qué? Porque el principal problema que tiene el socialismo del siglo XXI es que construye clase media, o sea, saca a los seres humanos de la pobreza, y estos
Esta nueva clase media es una clase devoradora, devastadora. Comienza a consumir más de lo que necesita. No piensa en el ahorro, en el reciclaje, en la no contaminación. No, todos quieren tener automóvil, porque el automóvil es estatus. Punto final. Y no me importa si mi carro consume más o consume menos, eso me vale. Y este es el gran problema del socialismo del siglo XXI. El problema del capitalismo es que los que ya consumían dicen, no, ¿por qué? ¿Por qué tengo que consumir solo eso? ¿Por qué no puedo consumir más? Y entonces ellos deciden hacer que sus fábricas multipliquen más su producción y esta producción contamine la atmósfera y le dé mucho más dinero. Porque el individuo necesita saber que es y que produce y que sigue ganando y que sigue teniendo ganancias y que sigue, y la ganancia se convierte en algo más importante. Winner or loser. Ah, yo soy un winner. Entonces ganar, bueno, hay que ganar en todo, pues. Hay que ganar la guerra, hay que ganar en la pelea, hay que ganar en la mentira, hay que ganar en el robo, hay que ganar en la contaminación, hay que ganar en la honestidad, hay que ganar en todo. Todo. El asunto es ganar. Y entonces ahí muere el capitalismo. El socialismo muere en el momento en que se pretende que un grupo de seres humanos decidan la suerte y muerte de millones de seres humanos, pretendiendo que todos los seres humanos sean iguales. Ahí se acaba. Porque el concepto en sí es contradictorio. En el momento que usted enseña a la gente y le da educación y le da salud y le da bienestar y le da posibilidades y le da herramientas y le da conocimientos, cada ser humano es diferente de otro. En el momento en que todos los seres humanos somos diferentes, entonces el socialismo no es sostenible. El capitalismo sí es sostenible porque el capitalismo lo que busca es justamente que entre todos los seres humanos haya una diferenciación. Al contrario, uno que busca la igualdad, el otro busca la desigualdad a como de lugar. El problema del capitalismo es que cuando los desiguales resulta que son iguales, se comienzan a igualar todos, y todos comienzan a ser pobres, y todos comienzan a ser igualmente ricos, y entonces se crea dos bloques, uno de pobres y uno de ricos, y se chocan. Ese es el fin del capitalismo, es el choque entre los pobres y los ricos. En cambio, el fin del socialismo es el choque entre los desiguales y los iguales. Y en el ecologismo, entonces aparece el ser humano, que ya no es el dueño del mundo, y aparece un Dios que ya no es. Y el ecologismo se originó hace millones de años, igual que se originó el capitalismo y el socialismo. Se originó cuando la gente comenzó a adorar la lluvia, el sol, la luna, porque se daban cuenta que el sol era el que daba la vida, daba temperatura, la luna indicaba cuándo sembrar, la lluvia fertilizaba la tierra. Entonces comenzaron la gente a adorar a la naturaleza. Y en el momento que comenzaron a adorar a la naturaleza, nació el ecologismo. Se dieron cuenta que no era lo más importante ser humano, que no era lo más importante un Dios, que lo más importante era el sol como sol, la luna como luna, la lluvia como lluvia, por los beneficios que producía. Y comenzó a nacer el ecologismo, que para los cristianos se llama idolatría, y para los capitalistas se llamaba estupidez. Porque el único Dios que tiene que adorar un capitalista se llama dinero. Y el único Dios que tiene que adorar un socialista se llama el ser humano mitificado, sea como Dios o como presidente o como dictador o como asambleísta o como líder, como quiera. Y en cambio, el ecologismo dice no, tenemos que aprender a respetar y a adorar, en otras palabras, y a proteger a la naturaleza. Muchas gracias.